octavo semestre del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. En este video hablaremos sobre el proceso de gasificación de biomasa y el diseño de los principales gasificadores. La situación energética y medioambiental mundial hace que la generación de energía mediante sistemas basados en energías renovables tome cada vez una mayor relevancia. Estos sistemas tienen una doble ventaja, ya que posibilitan la diversificación energética y reducen la dependencia del petróleo, a la vez que se disminuyen las emisiones globales del dióxido de carbono. La biomasa es uno de los recursos energéticos con mayor potencial, tanto en países desarrollados como emergentes, pero sigue sin sufrir el desarrollo esperado. La gasificación de biomasa es uno de los sistemas de gran potencial, ya que permite la generación tanto de energía térmica como eléctrica, mediante tecnologías de bajo costo, como los gasificadores de lecho fijo, que son las potencias medias y bajas, o reactores de lecho fluidizado, con tecnología más exigente y con mayor capacidad de generación. La transformación de la biomasa en un combustible gaseoso aprovechable en motores de combustión interna alternativos o en turbinas de gas como combustible exige que la biomasa atraviese varios procesos termoquímicos como compuestos por reacciones endotérmicas y exotérmicas. La selección de un gasificador requiere conocer las propiedades de la biomasa, mientras que el diseño del mismo exige conocer el fenómeno termoquímico por completo. La gasificación es uno de los procesos que aportan mayor valor añadido a la generación energética mediante biomasa, al permitir la obtención de un gas que se puede ser utilizado tanto para la generación de energía térmica como eléctrica, incluyendo la combinación de ambos procesos. Como introducción, tenemos que la gasificación no es una tecnología desarrollada recientemente, sino que ha sido un recurso habitual en periodos de escasez de combustibles ligeros, ya que permite convertir sólidos en gases que pueden ser empleados en motores de combustión interna como calderas y turbinas. La gasificación de la biomasa es un conjunto de reacciones termoquímicas y se produce en un ambiente pobre en oxígeno, dada como esto un resultado de transformación de un sólido en gases susceptibles para ser desarrollados en una caldera o en un motor. Tenemos también que el rendimiento del proceso de gasificación varía dependiendo de la tecnología. El combustible y el agente gasificante es utilizado en un rango de un 70 a 80%. El resto de la energía introducida en el combustible se invierte en las reacciones endotérmicas, en las pérdidas de calor de reactores o impregnaciones en gas. Mediante la gasificación se puede alcanzar rendimientos eléctricos de un 30 a un 32%. Por la independencia del lecho sea móvil, en sus variantes la biomasa pasa por una etapa que es la de calentamiento. Esta tiene 100 grados y provoca el secado de la biomasa por evaporación del agua contenida en la misma. Esta absorbe un calor sensible para elevar la temperatura. Y tenemos que la segunda etapa es un absorbente de calor, que es la pirólisis. Es una ruptura de calor en la que rompen las moléculas grandes, dando lugar a otros de la cadena que son más cortos, en una temperatura del reactor que están en fase gaseosa. También tenemos los reactores Overdrive. La tercera etapa es esa, y es la de reducción, por combinación del vapor de agua. Es producido en la primera etapa, con el dióxido de carbono que viene arrastrado por la corriente del gasificante desde la cuarta etapa. Y la última etapa tenemos que es la oxidación de la fracción más pesada. Esto quiere decir que es carbonoso y es de la biomasa al entrar en contacto con el agente que es gasificante, es decir, un óxido, un aire o un vapor de agua. Seguida la reacción en el siguiente agente es gasificando por dos etapas. Es la oxidación parcial del residuo carbonoso y del caliente de la biomasa elevado mucho a su temperatura. Estas reacciones son exotérmicas. Y en la zona de reducción, que viene siendo la otra, que es la falta de oxígeno unida a la disponibilidad del carbono, del CO2 y vapor de agua. Este hace que se produzca una recombinación hacia el hidrógeno molecular y el monóxido de carbono. Y pues tenemos la tercera etapa en el sentido del gas, que es la pirólisis, en la que el efecto por el calor, los componentes son más ligeros de la biomasa y estos se rompen y convierten un gas uniéndose en la corriente. Por lo último, tenemos que los gases calientes evaporan el agua contenida en la biomasa entrante. Yo les hablaré sobre los elementos principales de la gasificación. Se dividen en tres:
agentes gasificantes, biomasa y catalizadores. Les hablaré un poco sobre cada uno de ellos. Los agentes gasificantes. Según el agente gasificante que se emplee, se producen efectos distintos en la gasificación y el syngas, que es el producto final, varía en su composición y poder calorífico. Si se gasifica con aire, parte de la biomasa procesada se quema con el oxígeno presente y el resto de la biomasa sufre la reducción. La utilización de hidrógeno como agente gasificante permite obtener un syngas que puede sustituir al gas natural, pues puede alcanzar un poder calorífico de 30 megajoules por kilogramo. En el apartado de biomasa les hablaré un poco sobre sus propiedades físicas y su composición química. Propiedades físicas. En resumen, se puede decir que cada gasificador precisa de un determinado tamaño de partícula, que en la mayoría de los casos no debe ser menor de 2 a 3 milímetros de diámetro, ya que si es más grande o más pequeño genera problemas en las reacciones o en los conductos del gasificador. En su composición química, en cuanto a la humedad de la materia a gasificar, valores de 10 a 15% son los más adecuados. Secar más la biomasa presenta dos inconvenientes. El primero es que a medida que se seca más, es más costoso en términos energéticos y económicos. En segundo lugar, una biomasa secada más allá de su punto de equilibrio recupera la humedad al entrar en contacto con el aire ambiente. En general, la humedad facilita la formación de hidrógeno, pero reduce la eficiencia térmica. Un análisis inmediato da información sobre carbono fijo, volátiles, humedad y cenizas. Estos datos son importantes a la hora de elegir la tecnología de gasificación y el tiempo de residencia en el reactor, para reducir al máximo los inquemados carbonosos, es decir, agotar al máximo el poder calorífico interior de la biomasa. Conociendo el poder calorífico del combustible se obtiene una idea aproximada del poder calorífico del syngas. Por último, es importante que las cenizas entrantes sean lo más reducidas posibles. Estas cenizas solo absorben el calor, ensucian los filtros y erosionan los conductos. Con respecto a los catalizadores, dependiendo de la tecnología que se emplea y de las condiciones de gasificación, se pueden usar catalizadores para inducir ciertas reacciones y que se produzcan prioritariamente algún componente. Por ejemplo, si se quiere facilitar la formación de un monóxido de carbono e hidrógeno, se deben utilizar catalizadores de níquel y cobalto, trabajando entre 700 y 800 grados centígrados en la zona de reducción. Todo lo que hemos mencionado ahora hablaremos de 4 empresas que disponen de una instalación completa de gasificación. La primera es el lecho fluidizado de presión compensada, que es Enamora. La segunda es Huascor, la tercera es la Inerco y la cuarta es la TFG. La gasificación, por su capacidad de producir combustibles apto para motores de combustión interna, alternativos y turbinas, está tomando gran auge en todo el mundo, incluida España, para grandes potencias y con el objetivo de producir un syngas destinado a combustión poco exigente en alquitranas y partículas. Existen plantas operando desde hace bastante tiempo. Empezaremos con la primera empresa, que es el lecho fluidizado de presión compensada Enamora. Las características de esta planta es que la empresa que ha desarrollado esta tecnología dispone de una instalación completa de gasificación y generación eléctrica a partir del syngas en un modo alternador. La planta es flexible de forma que se adapta a cualquier combustible que se quiera testar y sirve para poner a punto las consignas de operación de los proyectos que se les encargan, es decir, prueban y ponen a punto en su instalación la forma de operar de los proyectos que ejecutan para sus clientes. Al ser una planta piloto, se han probado con éxito muchos materiales como cáscaras de distintos frutos secos, astillas de madera de diversas especies, restos de fábrica de muebles, cortezas, restos de poda, residuos forestales y residuos herbáceos, etc. Esta circunstancia permite prácticamente asegurar el éxito de las plantas al optimizar el diseño a través de pruebas de escalas casi real y también adelantarse a los problemas concretos que suelen surgir
en todas las puestas en marcha, es decir, inicia el ajuste de los parámetros de operación, incluso antes de acabar a la instalación de los equipos en la planta del cliente. Esto reduce tiempos y costes de implantación como una forma importante. ¿Cómo es su funcionamiento? Bueno, el proceso de esta planta de gasificación de Namora comienza en una nave abierta, pero cubierta donde se almacena el gas, el lecho fluido de inyectores, que es el aire caliente, la tecnología 15, la biomasa, generalmente en la cáscara de almendra, que es muy común en la comarca. Un tornillo sin fin envía la biomasa hacia una tolva de alimentación que a través de la cinta transportadora alimenta un molino, que reduce las partículas mayores y homogeniza la granulometría de la biomasa al tamaño deseado en cada caso. La empresa Huascor. El funcionamiento de esta planta de gasificación es que la tecnología que está implantando en Huascor se centra en un gasificador de 3 reactores y una cuidadosa regulación de los caudales de aire que se introduce en cada uno de ellos. Para el correcto funcionamiento de los motores es necesario que el gas de la síntesis cumpla unos determinados requisitos en cuanto a partículas y temperatura de rocío. Esta tecnología genera una serie de subproductos que pueden clasificarse según su estado. Efluentes sólidos son compuestos de carbono fijo y cenizas, dado de su alto contenido en carbono pueden tener distintos fines. Las cenizas exhaustas uso en la agricultura como fertilizante, o las cenizas no exhaustas pueden recircularse al gasificador e emplearse como material filtrante. Por otro lado, también están las emisiones atmosféricas, que son los gases de escape procedentes de los motores de combustión interna que cumplen con la normativa vigente. La planta Inerco. Esta es una tecnología y tiene un funcionamiento. La tecnología de gasificación que Inerco pretende explotar comercialmente está basada en un reactor de lecho fluido burbujeante atmosférico con temperaturas de operación de 800 grados centígrados y que emplean como agente gasificante aire ambiente. Actualmente en la planta se realiza un aprovechamiento térmico del gas para generar vapor que se exporta a una instalación próxima de tratamiento de residuos. Les hablaré sobre la empresa TFG en el aspecto de la descripción de la instalación. En esencia, la planta de TEN consiste en una unidad de gasificación de biomasa, o sea, un gasificador, para cogeneración, con motor a gas de síntesis equipado con alternador. El gasificador es del tipo downdraft, que opera hasta 1200 grados centígrados y emplea aire como agente gasificante. La alimentación de biomasa se realiza desde un silo, que permite una autonomía de 48 horas sin necesidad de reponer biomasa, aunque es posible aumentarla a discreción del usuario. El conjunto se complementa con el sistema de adecuación del syngas a las características que requiera el módulo de generación eléctrica y una antorcha de eliminación de exceso de gas de síntesis, permitiendo operar el módulo de gasificación ante eventuales periodos de mantenimiento en el motor del módulo de generación. TFG ha desarrollado un sistema de control del módulo de gasificación diseñado y programado para supervisar los parámetros de funcionamiento del gasificador, retirada de cenizas y los restantes equipos como intercambiadores, equipos de lavado de gases y acondicionamiento de este, que se controlan en función de las temperaturas a alcanzar y del caudal del gas. La central dispone de un circuito de seguridad que funciona mediante continuidad. Dentro del sistema se incluyen las alarmas necesarias para asegurar, por un lado, que en caso de que el proceso de gasificación no se realice dentro de los parámetros normales, no se dañen elementos de la planta, motor, gasificador, etc. Y por otro, que eviten que al motor llegue un gas de síntesis cuyas características no cumplan los requerimientos mínimos de calidad. En caso de parada por emergencia, la puesta en marcha de la gasificación debe realizarse con presencia en planta, o sea, la antorcha se debe encender siempre manualmente. Si bien el módulo de generación puede arrancar solo cuando se cumplan unas determinadas condiciones. Les hablaré sobre
el método de funcionamiento. La operación de la planta precisa una persona, un turno diario, 5 días a la semana, trabajando el resto del tiempo de modo automático. La persona realiza las labores de comprobación del buen funcionamiento de todos los sistemas mediante el seguimiento de los valores registrados en el puesto de control, así como de la observación directa de los componentes mecánicos de la instalación, y se puede encargar también del llenado del silo de biomasa cuando el nivel del mismo lo requiera. El gasificador de corriente ascendente o tiro directo fue el más sencillo o más antiguo. Para empezar, como que a estructurar un gasificador, ¿cómo empieza? Empieza por alimentación, gas, zona de secado, zona de destilación, zona de reducción, zona del hogar, la parrilla y zona de cenizas. Ahí también empieza lo que es el aire. Las ventajas de este gasificador de tiro directo es la simplicidad, alta proporción de carbón vegetal quemado. Otra viene siendo también el intercambio interno de calor que implica la temperatura bajas de salida del gas, alta eficiencia del sistema, la aptitud para operar con diversos tipos de combustibles como acerín, cáscara de cereales, etc. Este gasificador es el descendente o tirón vertido. Es en que los cuales el aire de primera gasificación se introduce en la zona de oxidación del gasificador, o por encima del gas. El gas pobre es cuando sale por el fondo del aparato de que modo de que un combustible y el gas se muevan de la misma dirección. Bueno, este gasificador tiene como también unas partes que es alimentación, zona de secado, zona de destilación, zona del hogar, aire, zona de reducción, la parrilla, el gas y el cenicero. Cuando van en camino hacia abajo, los productos ácidos y alquitranes de la destilación procedentes del combustible deben pasar a través de un lecho incandescente de carbón vegetal y se transforman en gases permanentes de hidrógeno, de CO2 y metano. También dependiendo de la temperatura de la zona de incandescente, del tiempo de paso de los vapores de alquitranes, más o menos se completa una descomposición de los alquitranes. Bueno, las ventajas de este tipo de gasificador, lo cual tiene una posibilidad de obtener un gas sin alquitrán, con lo cual constituye el sistema más apropiado para uso de motores de combustión interna, con lo cual se presenta también una mayor beneficio ambiental, dado menor que tiene contenido de componentes orgánicos sin el líquido condensado. De las ventajas en combustible sólido es necesario transformarlo en granulos antes de que se posee. También tiene una generación mayor de cantidad de cenizas que en el flujo directo. También dado menor que el intercambio interno de calor y al menor poder calorífico, el gas resultante, la eficiencia pues es menor con respecto al flujo ascendente. También frecuentemente a la energía eléctrica la capacidad está limitada a 350 kilowatts, que es necesario mantener la temperatura a saltos uniformes en una sección transversal determinada. Ventajas de ese tipo de gasificador está en poder funcionar en muy pequeña escala, también pudiendo resultar económicamente viables en ciertas condiciones, en instalaciones inferiores de 10 kilowatts, esto hablando de la potencia en el eje. También la razón en la gran sencillez del conjunto es de depuración del gas, solo en un quemador de ciclón y un filtro caliente, ya que esto se puede emplear cuando se utiliza en el tipo de gasificador de junto con motores pequeños.
el clasificador de lecho fijo de tiro transversal son una adaptación para el empleo de carbón vegetal. La gasificación de este carbón vegetal produce altas temperaturas de 1500 centígrados o hasta más. En la zona de oxidación se pueden producir problemas de los materiales. En los gasificadores de tiro transversal, el propio combustible es el carbón vegetal, ya que sirve para como aislamiento con estas altas temperaturas. Los inconvenientes de ese tipo de gasificador es cuando capacidad mínima de transformación del alquitrán y la necesidad de consiguiente de emplear carbón vegetal de alta calidad, bajo o de contenido de productos volátiles. También debido a la incertidumbre de la calidad del carbón, cierto número de gasificación de carbón vegetal se emplean en el sistema de corriente descendente para mantener al menos una capacidad mínima de cracking de alquitranes. Clasificación de la gasificación. La gasificación de la biomasa se puede clasificar en base a ciertos parámetros que son el agente gasificante, ya sea vapor, oxígeno, agua, también la forma de suministrar el calor, el tipo de tecnologías a utilizar para los procesos, la presión y la temperatura, así como la forma de separar los residuos o las cenizas. Considerando estos criterios, se encuentran en vía de desarrollo gasificadores para la obtención de gases de mediano poder calorífico a partir de la madera. Estos son de lecho fijo y lecho fluxiado con variaciones de gasificación por etapas. Bueno, ahora, ¿cuáles son algunos parámetros de control en los sistemas de gasificación? Bueno, dentro de estos parámetros se encuentran lo que es el tamaño, la estructura y la relación del agente. El tamaño tiene que ver con el tamaño de los dispositivos que se utilizan para la gasificación. En el reactor de gasificación ocurren ciertos procesos, que son el calentamiento de la partícula sólida, la difusión y el abastecimiento de reactivos de partida. Bueno, hablando del punto que es la estructura, se tiene que, si la biomasa es altamente porosa, se obtienen unos resultados. En esta parte de la estructura se habla de la estructura de la biomasa, dependiendo si la biomasa es porosa o no porosa o qué tanta es su consistencia. El otro punto es la relación del agente gasificante. En este se puede manipular directamente, ya sea que se utilice vapor o se utilice oxígeno. Bueno, existen varias configuraciones de reactores para procesos de gasificación. Esto tiene que ver con el tipo de reactores o el tipo de tamaño que se mencionó hace un principio, ya dependiendo que el tipo de tamaño es también dependiendo de la cantidad que vamos a obtener de productos. Generalmente se consideran dos criterios para clasificar los procesos de gasificación. Uno de ellos es el agente desinfectante a utilizar. El otro de ellos es según el movimiento relativo entre el agente gasificante y el agente sólido. Ahora, ¿qué es el agente gasificante? Bueno, el agente gasificante es aquel que vamos a utilizar en nuestro proceso, ya sea, por ejemplo, vapor o oxígeno. El agente gasificante afecta la calidad de gas generado y la economía del proceso. La opción más sencilla y económica para los procesos de gasificación es el empleo del aire. Bueno, otra posibilidad atractiva es el uso de vapor como agente gasificante, como ya se había mencionado anteriormente. Esta opción de utilización de vapor cuenta con la ventaja de que el vapor es un reactivo en las reacciones de gasificación y reformado. Su coste de generación es inferior al del oxígeno.
Algunos de los otros aspectos a considerar en el proceso de gasificación son la velocidad de calentamiento. La velocidad de calentamiento nos determina el rendimiento y la composición de los productos derivados. Otro factor importante es la temperatura. La temperatura, como bien sabemos, es un factor muy importante en la mayoría de los procesos y lo es también en este proceso, pues la temperatura nos determina el rendimiento final del mismo, pues lo que ocurre con base en este proceso tiene que ver mucho con las propiedades que se adquieren en el proceso de gasificación. Otros puntos importantes son las cenizas o residuos y la generación de alquitranes. Ahora, ¿qué es la licuefacción? La licuefacción va de la mano con la gasificación de la biomasa. La licuefacción es un proceso termoquímico, es un proceso en el que los materiales con alto contenido de carbón pierden oxígeno a través de una reacción con monóxido de carbono. Al perder oxígeno y generar hidrógeno, el material se convierte en un aceite. La licuefacción puede darse procesado directamente de la biomasa o a través de un proceso preliminar de la gasificación. Los procesos de licuefacción ocurren a altas temperaturas y presiones, empleándose catalizadores alcalinos en algunos de ellos. El proceso de licuefacción tiene la desventaja que es la utilización de hidrógeno, y como sabemos, la utilización de hidrógeno es un costo muy elevado, al ser un proceso presurizado. Vamos a hablar sobre el gasificador de lecho fluidizado. El funcionamiento de este gasificador entra en la materia con otros dos, que es el gasificador de tiro indirecto y tiro directo. Este tipo de gasificadores se ven afectados morfológicamente en sus propiedades físicas y químicas dependiendo del combustible. Normalmente encontramos en este tipo de gasificadores los siguientes inconvenientes: la falta de tiro en el depósito, la formación de escoria y, tercero y más importante, la excesiva pérdida de presión del gasificador. Ahora les voy a hablar sobre los componentes de este gasificador. Vamos a empezar por la parte de abajo. En la parte de abajo vamos a encontrar lo que es el aire o vapor de agua. Le va a haber una ligera separación con el resto del gasificador, que esa separación es a través de una placa. Luego lo que vamos a encontrar por parte de una vez arriba de la placa va a ser el lecho fluidizado, que va a ser como en combinación con el combustible. Va a tener una salida que va a ser las cenizas, y por último vamos a seguir subiendo, y en la parte de arriba va a tener como un filtro que va a hacer que todas las partículas finas las va a volver a recircular sobre el gasificador, y por último vamos a tener la entrada del gas, y esas serían todas las partes de este gasificador. Ahora les voy a hablar sobre el funcionamiento de este gasificador. Inicia soplando aire a través de un lecho de partículas sólidas a una velocidad constante para así lograrlas mantenerlas en un estado de suspensión. Empieza por calentar externamente el lecho, y el material de alimentación se introduce tan pronto como se alcanza una temperatura suficientemente elevada. Las partículas del combustible se introducen por el fondo del reactor y se mezclan muy rápidamente con el material lechoso y se calientan casi instantáneamente, alcanzando la temperatura del lecho. La principal ventaja que tiene este gasificador es que tiene una amplia flexibilidad con el material de combustible que podemos ocupar, a comparación de otros gasificadores. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos ocupar desde lo que es madera, viruta, acerrín, cáscara de arroz, etc. ¿Por qué? Porque la temperatura a la cual trabaja este gasificador es por debajo del punto de fusión de ceniza. Y también otra ventaja que tiene es que no necesitamos ningún proceso previo para la introducción del combustible. Voy a hablar sobre los inconvenientes que presenta este proceso de gasificación, los cuales son los siguientes. 1. Este proceso contiene un alto contenido de alquitrán, que puede llegar hasta los 500 gramos sobre metro cúbico de gas. 2. La combustión incompleta del carbono. Y 3. Lo mal que responde a los cambios de carga. Este proceso se ve muy afectado en esos aspectos. Vamos a hablar sobre el gasificador de flujo volante. Estos gasificadores trabajan con carbonos muy fusibles. ¿A qué me refiero con esto? Que ocupan carbonos pulvurentos.
En este caso, la materia de transformación va en ascenso. Y cuando llega el momento de que se va en declive, en descenso, lo que hace es la transformación y eleva más el calor, lo cual hace un buen rendimiento en este proceso. Gasificadores de baño férrico. Estos son revestidos en su interior con un material refractario. Una vez hecho esto, se introduce óxido férrico para catalizar la gasificación del carbono. Entra por una parte inferior junto con el polvo, más una corriente de cal y oxígeno, que estos son los agentes gasificadores. Los gases producidos salen por la parte superior y por la superficie lateral central se extraen las escorias. Las características que presentan los gasificadores del lecho de fluido de arrastre. 1. Estos gasificadores no necesitan necesariamente la presencia de materia inerte, pero lo que sí necesitan es una alimentación finamente dividida. 2. Estos gasificadores obtienen biogás prácticamente libre de gas metano. 3. A comparación de los demás procesos, los procesos de gasificación del lecho de fluido de arrastre obtienen una mayor producción de gas. 4. A comparación de los procesos burbujeante y circulante, los procesos de gasificación libre de fluido de arrastre necesitan una mayor demanda de agente gasificante. A comparación de los procesos burbujeante y circulante, los procesos de gasificación del lecho de fluido de arrastre necesitan una mayor demanda de agente gasificante. 5. Estos procesos tienen un alto contenido económico. 6. No son aptos para el empleo de biomasa. Vamos a hablar sobre la refrigeración del gas. La refrigeración del gas sirve todo para aumentar la densidad del gas con el fin de que entre el máximo combustible posible en el cilindro del motor, para que en cada carrera del pistón sea aprovechado. La refrigeración del gas contribuye también a la depuración del gas y permite evitar la condensación de la humedad del gas después de mezclarse con el aire y antes de entrar en el motor. Ahora les vamos a hablar sobre unos puntos importantes que tenemos que llevar a cabo para la liberación del polvo de gas. 1. La principal problemática cuando tenemos una producción de gas de muy alta calidad es la eliminación del polvo. 2. La cantidad de polvo existentes en el gas pobre a la salida del gasificador depende del diseño del equipo, de la carga del gasificador y del tipo de combustible empleado. La cantidad de polvo por metro cúbico existente en el gas aumenta generalmente con la carga del gasificador, por la simple razón que a mayores cargas se producen mayores velocidades del gas y con ello un mayor arrastre de polvo.